Estábamos informando, dos personas ya fueron detenidas por su presunta participación en el crimen del ahora suboficial mayor Daniel Palma. Entre ellas Luis Lugo, uno de los calificados como sujetos de interés y con orden de detención emanada durante el fin de semana. Analizamos este caso, también la situación de seguridad en el país con el presidente de la UDI, senador Javier Macaya. Muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ahora, senador, primero, en términos de esta detención, obviamente aquí hay un proceso judicial, hay una formalización a la espera, también los antecedentes que tenga la Fiscalía al respecto. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido los procedimientos para dar con los causantes del asesinato de su oficial mayor Palma y todo lo que ha involucrado también esto? Bueno, una buena noticia que se tengan resultados habiendo transcurrido ya una semana de este lamentable asesinato. Yo creo que los chilenos cuando ocurren estas situaciones y ven que la sangre de un mártir de carabineros termina agilizando el accionar de la justicia, termina haciendo que se muevan proyectos de ley, como por ejemplo lo que ocurrió la semana con la ley Naim Retamal, que le otorga mayor protección, un estatuto de garantías diferente a nuestras policías. Como que la ciudadanía, como que igual yo me imagino que tiende a hacer la reflexión: ¿por qué tienen que fallecer carabineros para que el sistema judicial, el sistema de persecución criminal, el mismo poder legislativo, el propio gobierno se tengan que movilizar? O sea, es como decir, bueno, la sangre de estos mártires, la sangre de Daniel Palma, de la sargento Rita, terminan siendo de alguna manera no en vano, pero es triste evidenciar de que finalmente el accionar de la justicia, más allá de ser una muy buena noticia. Yo en esto quiero destacar sobre todo el trabajo del Ministerio Público y la labor de investigación que hay detrás de dar con los principales sospechosos de este asesinato. Ujú. Quiero tomar lo último que usted decía en ese sentido, senador, en términos de que, claro, lamentablemente por este tipo de hechos de sangre, por la muerte de funcionarios y funcionarias de carabineros, se aceleran cosas que estaban desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en lo práctico, solamente de la evidencia, el proyecto de ley Laín llevaba 2 años en el Congreso, luego se suma Retamal, hay un tema legislativo hoy que ya hemos abordado aquí en el programa. Pero preguntarle lo siguiente, porque de hecho hoy día se publica, y me enfoco en esta nueva ley, que fue promulgada por el presidente Boric la semana pasada, se publica en el Diario Oficial y muchos dicen va a tener su prueba de fuego con respecto a otro hecho que involucra a funcionarios de carabineros, lo que sucedió en San Antonio y la muerte de un conductor de un automóvil que atropella a un funcionario policial. ¿Qué espera también usted de eso? Obviamente ya desde el ámbito judicial, pero con esta nueva ley que ya ha sido publicada en el Diario Oficial. Primero, yo creo que es súper importante recordar de que fue la oposición la que abrió en la Cámara de Diputados la discusión de la ley Naim Retamal. Tú bien señalas que lleva mucho tiempo sin ponerle urgencia, y que una ley que buscaba proteger a carabineros. Llevamos un año pidiéndole al gobierno del presidente Boric urgencia para ese proyecto. Yo No no se sé si el accedió año primero anterior, porque... que era en la administración Piñera, también está ese proyecto. Pues entonces yo no sé si las urgencias también Sí, estuvieron dentro del sí. gobierno. Pero es que cambió el foco del país, pues, también, Ya. y Nicolás. Y en eso, a mí, la señal que entrega la ministra del Interior a propósito de la declaración de lo que ocurrió, lo que tú me mencionas, lo que ocurrió en San Antonio, yo creo que es bueno recordar que lo que dice la ministra el fin de semana, que se tenía que establecer qué objetivo tuvo el disparo del carabinero, o sea, hace que todas las promesas del gobierno de respaldar a carabineros, uno les ponga un manto de duda, pues, Sí, pero porque cuando en lo nuevamente la práctico, ministra... efectivamente, es lo que tiene que hacer el juez en ese sentido, po, Bueno, es que, senador, es que, yendo es al que, proceso. es que tú bien lo has dicho, pues, Nicolás, es lo que tiene que hacer el O juez. sea, ¿Qué no es lo está que equivocada, no le está corre- incorrecta qué- la ministra en es que, este caso, po. Lo usted pero tomando es que es de una un tema hipótesis político. pero es que ahí es donde tú tienes una... A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Tiene que estar interviniendo, pauteando el trabajo de la fiscalía o interviniendo en las decisiones de la justicia? ¿O le corresponde respaldar las actuaciones de la justicia? Porque la autoridad de gobierno no les corresponde hacer una disquisición jurídica sobre lo que tienen que hacer los tribunales. O sea, ellos tienen que respaldar, sin perjuicio de lo que posteriormente pueda resolver la Fiscalía y los tribunales de justicia, pero tienen que respaldar la actuación de los policías. Y punto, sobre todo en el actual momento y sobre todo con la discusión que hemos tenido en esta materia. Por eso que yo creo que ni los parlamentarios, principio básico de separación de poderes, ni el gobierno puede pretender intervenir en el trabajo de la Fiscalía y en las decisiones de la justicia. O sea, parte de la escalada de legitimación de la violencia, de Sí. acusar a los carabineros
sin pruebas de las violaciones a los derechos fundamentales que ocurrieron, que se acusaban por parte de la entonces oposición hace 3 años atrás, tenía que ver fundamentalmente con esto. Tenía que ver fundamentalmente con intervenir en asuntos que no eran de orden de las decisiones Ya. Ahora, del ámbito político, sino que eran de la justicia. sí, pero ahondando en eso, vuelvo a lo que fueron las declaraciones de la ministra del Interior. Justamente uno entendería que es lo que no quiere hacer la ministra, intervenir en lo que va a ser el control de detención, formalización y la investigación que lleva a cabo y la definición que tenga un juez o una jueza, justamente al no adelantarse a decir que efectivamente el objetivo era el resguardo de la integridad física del funcionario en cuestión o de su compañero en este caso. Hay una presunción legal que ampara a los carabineros desde ahora. Hay una Eso presunción es, legal que eso es ampara a los importante que lo carabineros desde pongáis, ahora. claro. Sí, Ya, sí, hay una presunción ya. legal y cuando la máxima autoridad que tiene que ver justamente con la seguridad dice que se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo que se hizo con posterioridad a un ataque, a un atropello a un carabinero, o sea, yo lo encuentro preocupante. Es la autoridad del gobierno responsable de la seguridad de los chilenos y cuando se pone en duda o se establece como esta hipótesis que tiene que ver con el actual de quienes protegen al país, yo creo que tenemos un problema. Y eso es lo que uno tiene que reflexionar a esta hora. Mira, yo valoro muchísimo que tengamos a estas alturas del año, después de un año de gobierno, hayamos avanzado en tener casi unanimidad, porque no es unánime. Hay gente del Partido Comunista y la extrema izquierda que siguen teniendo contradicciones vitales al momento de aprobar legislaciones de apoyo a carabineros. Lo vimos la semana pasada con la incluso eventual presentación en el Tribunal Constitucional de ir contra la ley Naim Retamar en el Tribunal Constitucional. Pero a pesar de eso se ha avanzado, yo creo que tenemos más recursos. Hoy día se establece dentro de los protocolos que carabineros pueden usar armamento de más grueso calibre Ujú. para estar en equivalencia o en igualdad de condiciones que el narcotráfico y el crimen organizado. Van a haber más recursos para la institución y eso es muy importante y se valora. Pero ese accionar también tiene que tener un correlato en el discurso, en las señales que se entregan desde la autoridad y particularmente lo que ocurrió en San Antonio el fin de semana a mí me preocupa porque creo que es algo donde perfectamente se pudo haber hecho una declaración distinta respecto al accionar de carabineros de respaldo, porque además Ya. es casi tragicómica la situación porque hace una semana atrás la propia ministra del Interior ella ha señalado que una persona cuando huye de Carabineros se expone a que Carabineros le dispare. Y acá no solamente se trataba de una Sí. persona que estaba huyendo de Carabineros, sino que una persona que había atacado previamente a un carabinero. ¿Usted cree, senador Macaya, que estas declaraciones, la que apunta usted de la ministra del Interior, complican el llamado del gobierno a una tregua política para poder llegar a consensos, acuerdos y finalmente abordar de manera efectiva la situación de inseguridad en Chile? Es que a nosotros no nos tienen que pedir tregua. A ver, lo pongo en el contexto de cómo se dan estas declaraciones. Nosotros no estamos en guerra contra el gobierno, o creemos que no existe una guerra hoy día en la política en esta materia. Es el gobierno, sí, que al interior de su propia coalición está súper tironeado, o sea, y tiene que pedir una tregua a los sectores que no están remando hacia el lado que se tiene que remar. O sea, si el llamado a una tregua es para pedirle a la oposición que dejemos de hacer nuestro trabajo y denunciar cuando vemos, por ejemplo, que el Frente Amplio vota en contra o el Partido Comunista quiere ir al Tribunal Constitucional contra la ley Naim, el presidente está confundiendo un debate político con una guerra. Y en eso está equivocado. O sea, si para tomar decisiones el gobierno necesita que la oposición se calle, la mala noticia para el gobierno es que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo con responsabilidad y con lealtad, pensando en lo que es bueno para Chile. Yo por eso hoy día al gobierno decirle vamos a apoyar, vamos a respaldar, y yo sé cómo vamos a votar cada una de las leyes que tengan que ver con la agenda de seguridad en el Congreso. Incluso sé, es más, voy a ir un poquito más allá, yo sé cómo lo va a votar parlamentarios como el senador Fidel Espinosa, el senador Juan Luis Castro, que lo he visto con convicción, gente de izquierda, cómo votan algunas agendas en materia de seguridad, pero también sé que va a tener un ruido importante en los sectores de más extrema izquierda, en el Partido Comunista, básicamente, para avanzar en esta agenda. Y basta ver las declaraciones de dirigentes importantes este fin de semana, de cómo han votado la semana pasada en el Parlamento, incluso la amenaza que tuvieron de que si no hubiese sido por el lamentable crimen de Daniel Mm. Palma, probablemente lo hubiesen concretado, que era ir al Tribunal Constitucional por la ley Naim Retamal.
Sí, en otro aspecto, senador, ¿cómo ve usted este plan que se adelanta, se anuncia que se adelanta por parte del Ministerio del Interior de intervenir 30 comunas del país? Bueno, es la confirmación de que perdimos un año de trabajo. Y que, bueno, más allá de que nunca tenemos que ser capaces de avanzar con la máxima fuerza posible. Cuando tú ves que perdimos un año en el debate legislativo, en una supuesta mesa de acuerdo político en materia de seguridad, cuando la señal que se dio a fines del año pasado, si no ha pasado nada, han pasado 3 meses, tuvo que ver con el indulto a personas que cometieron delitos graves, bueno. Qué bueno que esté cambiando el sentido de la preocupación en el tema más importante para los chilenos hoy día, que es el combate a la delincuencia y el crimen organizado. Y en eso también hay que decir que el gobierno tuvo muestras de negligencia muy importantes, más allá del tema de los indultos. Eh, Mira, mantuvo descabezada el Ministerio Público porque hay una decisión ahí durante meses. Nos hemos enterado, por ejemplo, este fin de semana que el escáner de la aduana de San Antonio, que el principal puerto de entrada y salida de droga, no solamente a Chile, el principal puerto de entrada y salida de droga en toda Latinoamérica, y que según un informe global publicado hace 10 días atrás, el escáner está malo, hace 6 Sí, meses, está no parado. funciona. O sea, ¿qué hacemos? Claro, pues te fijas, o sea, creo que ahí tenemos muestras de falta de accionar, de negligencia que nos tiene la situación de desamparo que nos tiene. Y por eso tú partiste la entrevista pensionándome el arresto, la detención de personas que Ujú. son sospechosas del asesinato del Cabo Palma. Yo creo que es una buena noticia, es una buena señal del trabajo que hace el Ministerio Público. A mí me parece importante que el fiscal nacional también ponga una cuestión que es cultural, que ni siquiera necesita ley, pero es decir, acá vamos a aplicar prisiones preventivas y hay una instrucción a todos los fiscales nacionales, a todos los fiscales adjuntos de Chile para que apliquen prisión preventiva como medida cautelar a todas aquellas personas que tengan su situación de irregularidad y hayan sido detenidos por la comisión de algún delito. Le traspasa obviamente el peso y la responsabilidad a otro poder del Estado, del cual se habla poco, que tiene que ver, porque siempre que se habla de la puerta giratoria, de la situación de delincuencia, se carga la mano antes al gobierno del presidente Piñera, hoy día al gobierno del presidente Boric, que a mí me parece correcto, sobre todo por las condiciones, las contradicciones en las que incurre, se le carga la mano al Parlamento, la incapacidad de legislar con más eficiencia, pero se habla poco del Poder Judicial. Y yo creo que el Poder Judicial también acá tiene que hacer una reflexión bastante crítica respecto a lo que ha sido el accionar en esta materia. En los últimos años tenemos un sistema procesal penal que es absolutamente garantista, no respecto de las víctimas, sino que respecto a las personas que cometen delitos. Y ahí también tenemos que tener una mirada adicional de cómo vamos a hacer un cambio de paradigma también en un sistema procesal que yo creo que nos está dando el ancho para las exigencias que tiene hoy día el delito, la seguridad y el crimen organizado. Bien, senador Macaya, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien, senador. Nos vemos. Lo mismo ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, Chao. gracias.